Hola, mi nombre es Gabriela Gariboto, soy licenciada en la educación del idioma inglés y mi propuesta para TED Entramar es aprendizaje invertido con Google Presentaciones o Google Slides. Soy docente en dos escuelas secundarias, pero mi propuesta puede ser adaptada a cualquier nivel educativo. Lo primero que les quiero compartir es la definición del aprendizaje invertido y es la siguiente. Es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el espacio grupal en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el docente facilitador guía a sus alumnos en la aplicación de los conceptos y en su involucramiento creativo con el contenido del curso. ¿Qué significa esto? Ya no vamos a estar parados frente al aula explicando un contenido, sino que se traslada al espacio individual que es en casa. Para luego, cuando nos volvemos a encontrar en el aula, poder explotar al máximo ese contenido y asegurarnos de que se produzca el aprendizaje que esperamos. Básicamente sería invertir el contenido que queremos que nuestros alumnos aprendan, que interactúen con él, ese contenido que nos pasábamos grandes horas explicando dentro del aula, desaprovechando el espacio para aplicar y para crear y para participación activa. Este contenido invertido, como les decía, puede presentarse en diferentes formatos, en formato de libros, en formatos de videos, un podcast, una película, cualquier formato que nosotros pensemos que se adecua mejor a las necesidades de nuestros alumnos para poder aprender ese contenido. Y luego pasamos a la parte del diseño de ese contenido, cómo van a trabajarlo ese contenido dentro del aula nuestros alumnos. Y el aprendizaje invertido propone diferentes estaciones de trabajo donde los alumnos se encuentren con diversidad de actividades para que puedan explotar al máximo ese contenido que esperamos que ellos aprendan. Una de las dificultades que se presentó con el aprendizaje invertido era que cuando se mandaba ese contenido a interactuar con nuestros alumnos en forma individual, faltaba el compromiso o no lo miraban y entonces nos encontrábamos en el aula con algunos estudiantes sin haber interactuado con ese contenido y no poder participar del aprendizaje grupal que habíamos preparado. Entonces se pensó en una reconfiguración del aprendizaje invertido e implementar dentro de la actividad grupal, del aprendizaje grupal, una estación llamada contenido invertido. Entonces, toda la actividad se desarrollaría dentro del aula. Antes de la pandemia, yo implementaba el aprendizaje invertido en el aula, con mis alumnos interactuando, donde el movimiento era posible, donde la rotación por las diferentes actividades era visible, pero durante la pandemia nos encontramos con estos escenarios, nuestros alumnos detrás de las pantallas, en forma individual, cada uno en su casa, cómo hacer que el aprendizaje invertido tuviera similares beneficios que cuando los implementaba en el aula. Eh, y se me ocurrió implementar, invertir el aprendizaje utilizando Google Presentaciones o Google Slides. Y fue de esta manera. Este es una de las tantos diseños del espacio de aprendizaje en la etapa de pandemia, en el aprendizaje cuando estábamos virtualmente. Y gracias a la posibilidad de Zoom, de poder crear salas independientes, yo podía simular esa rotación por las actividades que normalmente hacíamos dentro del aula. Les cuento un poquito cómo fue el diseño del aprendizaje de las diferentes estaciones en el aprendizaje invertido en forma virtual. Y utilicé Google Presentaciones porque me permitía vincular
diferentes actividades, diferentes formatos, variar las actividades con las que se encontraran mis alumnos. Y como les contaba, el contenido invertido se presentaba dentro del diseño del grupo del aprendizaje grupal en forma de un video. En este caso había sido creado por mí, y una actividad que me permitiera a mí ver si habían entendido lo que yo trataba de explicarles a partir del video. Y después, una vez que habían interactuado con ese contenido invertido, que era lo que yo esperaba que ellos aprendan, poder explotarlo de diferentes maneras durante las diferentes estaciones, en la rotación de las diferentes estaciones. En una primera actividad, ellos se encontraban con un trabajo grupal donde en principio podían comparar respuestas con sus compañeros, corregirlas, preguntarse dudas. En la segunda estación ya el trabajo era más individual, donde debían aplicar el contenido a una actividad online que me permitiera a mí ver cómo habían aprendido ese contenido. En la actividad número 3 era un trabajo individual combinado con un trabajo en pareja, un role play, que me permitiera a mí ver y a ellos aplicar con otro formato. En la estación 4, en la parte de escritura, porque desde mi área yo necesito que mis alumnos también apliquen el idioma en forma escrita, debían escribir una historia relacionada con la estación número 3 a partir de ese roleplay que habían trabajado con algún compañero, y por la última estación debían crear un audio contando esa historia creada en la estación 4. Siempre el recordatorio estaba de que cualquier duda, yo estaba ahí para ayudarlos. En forma virtual yo iba a supervisar cada una de las salas, o si algún alumno me podía llamar y yo iba a aclarar algunas dudas. Todo lo trabajado debían guardarlo en su Drive para luego compartirlo conmigo en la plataforma donde trabajábamos en ese momento. Ahora bien, volvimos a la presencialidad y cómo pude continuar con este aprendizaje invertido. De la misma forma, presentando este contenido en nuestra plataforma online, que la seguimos utilizando, pero a su vez ya en el aula replicando las diferentes estaciones. Volvimos a incorporar el movimiento físico dentro del aula al rotar, y ellos accedían a través de códigos QR o yo preparaba carteles con las instrucciones indicándoles de qué manera ellos debían moverse para poder concretar cada una de las actividades. Con esta ponencia los invito a implementar el aprendizaje invertido utilizando Google Slides, transformar sus clases en dinámicas activas y participativas, en fomentar la autonomía y la creatividad de los alumnos y, por supuesto, darle una vuelta a sus clases. Muchas gracias, TED Entramar, y muchas gracias por escucharme.